productos dedicados a la fotografía. Proyectaron en el número 44 de la Rue de Rennes el primer film de la historia, Salida de los obreros de la fábrica Lumière. Este, podría decirse, fue el nacimiento del cine, aunque por supuesto él mismo fue la culminación de una serie de invenciones casi colectivas que van desde el zoótropo hasta el kinetoscopio, pasando por la ya más cercana linterna mágica. El éxito de las proyecciones de los hermanos Lumière fue tan grande que debieron aumentar el número de funciones y, por supuesto, la producción de las primeras películas. Asimismo, el mundo entero comenzó a hablar de este maravilloso invento, mientras los hermanos Lumière exportaban las primeras filmadoras que a la vez cumplían la función de revelador y proyector. En nuestro país, el biógrafo, como también se lo bautizó, no tardó mucho en llegar. Fue en los primeros días del mes de julio de 1896 en el Teatro Odeón, donde se proyectaron las primeras vistas de los hermanos Lumière. Estas primeras exhibiciones incluían unos 6 o 7 films de corta duración que se presentaban como complemento de funciones de teatro, zarzuelas, operetas y varietés. Mientras tanto, en Norteamérica, Thomas Edison, inventor del kinetoscopio, entre otras cosas, intentaba perfeccionar aún más el invento y se convirtió en el primer americano en hacer cine. A él pertenece la célebre The Kiss, que en 1896 registró el primer beso de la historia del cine. Entre los grandes pioneros del séptimo arte, es imposible obviar a Georges Méliès, actor, prestidigitador y director del Teatro Odeón, que realizó las primeras películas de fantasía o ciencia ficción. Su obra cumbre es, sin duda, El viaje a la luna, de 1902, una de las primeras cintas que utilizó la técnica de montaje. There was great excitement and great sense of romantic adventure. They didn't know what they were working in. They didn't know what the future would be. They didn't know what they were doing. They knew that every picture broke boundaries. Some one new thing would be done. A new way of handling the camera. A new way of cutting. A new way of lighting. And they'd be so excited by it. And my father used to say, always, we are not real artists, none of us. I think there are coming great artists in this medium, but we don't know what it is. Edwin Porter, jefe de producción de los estudios Edison, filmó en 1904 El gran robo al tren, un descomunal éxito de público que inauguró las películas de persecución y que a la vez se convirtió en el primer western del cine. En instantes, seguimos compartiendo este especial de 2 horas de duración de Contacto Visual. La mejor música de película está en el CD de Contacto Visual Volumen 1. Los temas principales de films como Tiempos Violentos, El Rey León
y Filadelfia en un compact de película. Contacto Visual Volumen 1. Cassette y compact disc DBN. La madre. Los inmigrantes judeo-europeos comenzaron a ver en la industria cinematográfica una interesante fuente de dinero. Por este motivo, Karl Laemmle, un alemán que más tarde sería padre de la Universal, el húngaro Adolf Zukor, fundador de la Paramount, Wilhelm Fuchs, creador de la Fox, y los hermanos Warner dieron sus primeros pasos en la industria y comenzaron a radicarse en lo que fuera una reserva de aborígenes Cherokee, ubicada en Los Ángeles, California, un paraje bautizado Hollywood. En 1909, Mario Gallo, un músico italiano que había llegado a la Argentina con una compañía de operetas y decidió quedarse en el país, realizó lo que hoy se considera la primera película argentina de argumento, La Revolución de Mayo. La misma duraba alrededor de 12 minutos y fue exhibida por primera vez el 22 de mayo de ese año en el Teatro Ateneo. A su vez, Gallo inauguró también un género que iniciaría una temática, el cine histórico. David Griffith fue el primer cineasta del mundo. Tomó cosas del escenario y las trasladó con mucho criterio a las películas. Él sacaría las películas de los proyectores y las llevaría a la sala cinematográfica. Además de filmar 120 films de todo tipo, Griffith sería el fundador del lenguaje visual que hoy todos admiramos. La concepción de un director, de un cineasta que diseña y lleva a cabo sus ideas, deriva directamente de Griffith. Él era el director ideal, dramático e irreal. Las primeras superproducciones fueron obra de un maestro del montaje moderno, David Griffith. Griffith está considerado el creador de los planos generales, el flashback y el fundido de imágenes. Su film más ambicioso fue sin duda Intolerancia. Rodado en 1916, es un repaso de 3 horas a hitos claves de la historia universal, incluida la caída de Babilonia y la pasión de Jesucristo. Un año antes, había filmado El nacimiento de una nación sobre la guerra norte-sur. I suppose it began when I was a child. I used to get under the table and listen to my father and his friends talk about the battles they'd been through in their struggle. Tell about fighting day after day and having nothing to eat but parched corn. And about your mother staying up night after night sewing robes with the Klan. The Klan at that time was needed to serve the purpose. En 1927 llegó al cine el primer film sonoro, El cantante de jazz. En Argentina, el sonido llegaría al cine recién en 1933 con la película Tango, primer film producido por la mítica Argentina Sonofilm. En las notas de un tango que lloraba el bandoneón. Buenos Aires. Tango presentaba las voces de Libertad Lamarque, Tita Merelo, Azucena Maizani, Alberto Gómez y Mercedes Simone, que junto a Carlos Gardel comenzaron a hacer viajar el cine argentino por las salas de todo el mundo. En la timba de la vida me planeta con el
por Klaus Kinski. I love the darkness and the shadows. I can be alone with my thoughts. I am the descendant of an old family. Time is an abyss, profound as 1,000 nights. Otro alemán, Fritz Lang, fue el autor de una de las películas más veneradas por los cinéfilos de todo el mundo, Metrópolis. No se vaya, que en instantes seguimos festejando los 100 años del cine en Contacto Visual. John Bobby. Pegamento instantáneo. Pega absolutamente de todo. Desde cerámica, plástico, metal, madera, cuero o hasta corcho o papel. Pruébelo. Pegamento instantáneo. Pega a mí. Patagón. Se realizó la primera entrega del que sería el premio más importante que se le otorga a la realización cinematográfica, el Oscar. Desde entonces se han realizado 66 entregas. Big boy, don't you love it? You're the plum performers covet. You're the summit armor, consummate prize. Your glamour glows on, though you haven't any clothes on. Everybody wants to get you, grab you, hug you, hold you tight. El escenógrafo Cedric Gibbons diseñó el trofeo. Y en 1931, Margaret Herrick, bibliotecaria de la Academia de Hollywood, observó que la estatuilla se parecía a su tío Oscar. La ocurrencia terminó bautizando a la estatuilla, cuyas características principales son 34 centímetros de alto, un peso de 3 kilos y una contextura de bronce bañada en oro. La primera película que ganó un Oscar fue Wings. As the war started. En 1939, la superproducción de la Metro-Goldwyn-Mayer, Lo que el viento se llevó, ganó 8 Oscars. Su director, Victor Fleming, fue el sucesor de otros 2 candidatos que no habían podido terminar el proyecto, George Cukor y Sam Good. El rodaje de esta epopeya comenzó cuando aún no se había encontrado a la actriz protagonista, que terminó siendo la bella Vivien Leigh, que también se alzó con una estatuilla por su contundente actuación como Scarlett O'Hara. El rol masculino principal lo realizó el inolvidable Clark Gable. Este film fue uno de los más taquilleros de la historia. Get the celebrated statuette. Good evening. Those shivering knees, and may I have the envelope, please? And then that famous piece of biz. And the winner is inches and miles. For every half inch is dynamite. I wanna get you, grab you, hug you, hold you tight.
Para que una película argentina tuviera oportunidad de participar de la entrega, hubo que esperar hasta 1979, cuando La Tregua, ópera prima de Sergio Renán, fue nominada como Mejor Film Extranjero. ¿Hola? No, Martínez. ¿Quién es? ¿Qué te pasa? Méndez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué decís? Vamos, che, no hagas broma. ¿Qué? ¿Los 13? ¿Qué dice? ¡Metimos los 13 puntos! A pesar de no haber ganado, la nominación de La Tregua es un hito dentro de nuestra cinematografía y sería el puntapié inicial para las posteriores nominaciones de Camila y La Historia Oficial, única producción nacional que se ganó el codiciado premio hasta la fecha. Sin embargo, la Academia no siempre ha sido justa a la hora de entregar sus premios. Uno de los directores más importantes de la historia del cine, injustamente olvidado, fue Orson Welles, que a los 24 años, financiado por la RKO, produjo, dirigió y protagonizó El Ciudadano, una de las 10 mejores películas de la historia. El Ciudadano solo ganó un Oscar al mejor guión. Welles fue apodado El Niño Terrible y su forma de hacer cine innovó la manera de narrar historias. Junto con Chaplin, los grandes comediantes de la época, Buster Keaton y Harold Lloyd, crearon un patrón inolvidable. Las escenas de riesgo disparatadas y los clowns no necesitaban las palabras. Eran maestros de la destreza y hablaban un lenguaje universal. Su lenguaje corporal, no hay duda, era comprendido por todos. Y ya que hablamos de genios dentro de la industria cinematográfica, no podemos olvidar al que fuera quizás un fenómeno único, el pionero del género cómico y del cine en sí mismo, Charles Chaplin. La historia de Charles Spencer Chaplin comienza con una infancia desdichada en Londres, para la cual el teatro significó una salida. En 1907 fue contratado por la compañía de Fred Karno, pero 6 años después llegaría al cine, de la mano de la productora Keystone, propiedad del célebre Mark Sennett. Dirigido por el austríaco Harry Lerman, Chaplin dio en 1914 sus primeros pasos en el cine. En su primer corto, sin embargo, aún no había aparecido el célebre Carlitos. Pero Chaplin se las ingeniaba igual para hacer de las suyas con otro bigote y una galera. Cuando finalmente Chaplin descubrió a su personaje, su talento e inventiva lo hicieron acceder al panteón del séptimo arte y a los mejores contratos. Así, logró construir su estudio propio. Tuvo a sus actores bajo su dirección exclusiva, dispuestos a intentar cualquier novedad. Y pudo dedicarse a ser, ¿por qué no?, todo un caballero. Pero Chaplin no se durmió en los laureles. Después de los cortometrajes en los que cimentó su fama y su popularidad, decidió arriesgarse con su primer largometraje. Los recuerdos de su infancia miserable
nutrieron y aportaron ideas para El Pibe, que fue todo un éxito. El Pibe vinieron otros clásicos, como Luces de mi ciudad y la historia romántica de un amor imposible. Tiempos modernos y su feroz crítica contra la falsa modernidad que se olvida del hombre y lo automatiza. O si no, El Gran Dictador, con su burla descaradamente antinazi cuando aún los Estados Unidos no habían entrado en guerra contra Alemania. Pero sin duda la creación de Chaplin fue su personaje, Carlitos. Poseedor de un gran mundo poético personal, Carlitos es ingenuo, valiente, tierno, decidido, romántico, idealista. Carlitos es el primer personaje real que el cine supo acercarle al público. En 1973, después de 20 años de exilio, volvió a los Estados Unidos, donde fue premiado por la Academia. Falleció en Suiza en 1977, pero sus películas son el máximo testimonio de una de las mentes más brillantes que ha dado la industria del cine. Cuando regresemos, habrá más personajes, películas y protagonistas de la maravillosa historia del cine en Contacto Visual. Soffici y Luis Zaslavsky, el cine nacional comenzó a conocer en la década del 40 sus años de máxima gloria. Títulos como Kilómetro 111 dejaban bien claro la calidad de estos nuevos realizadores sudamericanos. Porque cuando pibe... Sin embargo, el máximo hito de nuestra cinematografía se daría en 1942, cuando Lucas de Mare dirigiera La Guerra Gaucha, un relato épico basado en un libro de Leopoldo Lugones. A las realistas escenas de batallas se sumaron las actuaciones incomparables de Enrique Muñoz y Ángel Magaña. El espíritu patriótico que La Guerra Gaucha irradiaba intentó ser resucitado muchos años después por realizadores como Leopoldo Torre Nilsson en El Santo de la Espada o Güemes. No disparéis un solo tiro. Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. Por su parte, en los Estados Unidos, la industria no solo generaba producciones de todo tipo e índole, sino que a la vez se convertía en una fábrica de mitos. Si bien fueron estrellas célebres y el mundo los conoció a través de la pantalla, pronto ganaron la categoría de leyenda. Rodolfo Valentino, un muchacho que había llegado desde el sur de Italia hasta Hollywood y que por sus gestos y miradas ganó la categoría de amante latino.
Ahora se dice que su mirada profunda era solo producto de una incurable miopía que padecía, y se afirma que era un homosexual declarado. Murió a los 31 años. James Dean, un joven retraído que se convirtió en el símbolo de la rebeldía juvenil de los 50. Filmó solo 3 películas. Murió en un accidente automovilístico a los 24 años. Sus funerales fueron casi tan masivos como los de Valentino. People say racing is dangerous, but I'll take my chances on the track any day than on a highway. Well, Gig, I think I'd better take off. Oh, wait a minute, Jimmy. One more question. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving. The life you might save might be mine. You know? Humphrey Bogart era un recio de ley y se convirtió gracias a inolvidables actuaciones en films como Casablanca o El halcón maltés en el modelo más... Marilyn Monroe, el sinónimo de la belleza en el cine, el más claro exponente de la diva hollywoodense. So I up the net that piece was there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. Si bien nadie podría obviar su hermosura, demostró que era una excelente actriz. Fue deseada por todos los hombres y envidiada por todas las mujeres. Murió un 5 de agosto de 1962. Tenía apenas 36 años, una condición casi vital para convertirse en leyenda. It's like caviar. It's good to have caviar, but we had it every damn day. You know? Yeah, too much caviar. And yet, it stirs up envy, Fame. Who does she think she is, Marilyn Monroe? Fame and happiness, it seems to me, is certainly temporary and a partial happiness. And I know it. It has its compensations. It does, but it also has its drawbacks. And I've experienced both. If I am a star, the people made me a star. That's the trouble. A sex symbol becomes a thing. Well, I just hate to be a thing. It's almost having certain kind of secrets for yourself that you'll let the whole world in on. But you know, there has to be those moments of privacy. Después de la pausa, habrá más historia del cine en este especial de 2 horas de Contacto Visual. La mejor música de película está en el CD de Contacto Visual Volumen 1. Los temas principales de films como Tiempos Violentos, El Rey León y Filadelfia en un compact de película. Contacto Visual Volumen 1. Cassette y compact disc DBN. ¿Y Ana? ¿Qué vamos a ir a ver al cine? Una película nueva. No me acuerdo el nombre del director. Bueno, dale que llegamos tarde, ¿eh? Ya voy. ¿Y qué tal el lavarropas automático? Fantástico. Pero mira, ningún polvo saca verdaderamente las manchas. No, ninguno no. ¿No probaste el Drymatic? ¿Para lavarropas automático? Claro, Drymatic.
Nuevo Drymatic baja espuma, desarrollado especialmente para cuidar su lavarropas automático. Ningún otro baja espuma supera estos resultados de limpieza. Nuevo Drymatic, pruébelo. Y si no queda conforme, le devolvemos su dinero. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal ahora el lavarropas? Mira, bárbaro. Le encontré la pareja ideal. To me, size really matters. Sure, man. Who can have fun with such a small thing? Oh, yeah. Small things don't count. Okay, guys, let me tell you something. Mine is pretty small, but it's incredibly powerful. Monster Micro Philips, 600 watts. Pequeño en tamaño, grande en potencia. Philips, let's make things better. Los más grandes nombres de la música internacional en 4 compact discs a un precio increíble. Mariah Carey, Whitney Houston, Aerosmith, Phil Collins, Eric Clapton, Natalie Cole, Michael Bolton, Joe Cocker, Sting, Eurythmics, Billy Joel, Barbra Streisand y muchos más, interpretando sus más grandes éxitos, grabados digitalmente y en compact disc. Cada compact disc a 15 pesos o la colección completa a 60 pesos. No disponible en disquerías. Adquiera esta sensacional oferta en todas las sucursales de Frávega. Hay una línea para conocer gente, ser amigos y hasta enamorarse. Llama a la línea 0747-12345 y podrás hablar con varias personas en conferencia. Quédate en la línea 0747-12345, solo para adultos. Especial de Hanukkah. Su historia, su mensaje y el encendido simultáneo del candelabro gigante desde estudios en la Plaza República Oriental del Uruguay y en su hogar. Viva el espíritu de la unidad en el especial de Hanukkah. En directo este domingo a las 20 por ATC para todo el país. ¡Palos! ¡Trompos! Y champán. Emoción y vértigo para grandes y chicos. Este domingo a las 14. Autódromo, solo en ATC, para todo el país. Caviar y gazpacho para todos. Tengo que mover la voz para aplaudir. Mire qué par de ojos. ¡Detengan esa befa! ¡Deténganla! ¡Ah, Barlovento, mi capitán! Faltan escrutar 11 botas, 11 mesas. La vida es una carrera de sortija. ¡Momentito! Este martes a las 22, perdona nuestros pecados con Raúl Portal, el man del barrio, por ATC para todo el país. ¡Salta, Federica! ¡Buena, Federica! Habráse vistose. Panorama ATC 24. Nos informamos ahora a través de este compacto de noticias que ATC 24 preparó para usted. El presidente del bloque justicialista de diputados, Jorge Matzkin, presentó un proyecto que prevé modificaciones a los impuestos a las ganancias, IVA y bienes personales y autorizará al Poder Ejecutivo a gravar con el IVA el transporte de pasajeros, los depósitos bancarios y la educación privada. El ministro de Educación, Jorge Rodríguez, ratificó que a partir del año próximo comenzará a implementarse en todas las escuelas del país el primer ciclo de la denominada Educación General Básica, que se corresponderá con los actuales primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria. Una jornada agobiante sufrió hoy la población de Buenos Aires al marcar los termómetros una temperatura máxima de 37 grados una décima a las 15:15 y una sensación térmica horaria de 41 grados registrada a las 13 horas. El fin de la huelga de los sindicatos ferroviarios marcó el inicio de la normalización de la situación social en Francia, luego de más de 3 semanas de parálisis en todo el país, aunque pese a esto no hay aún un acuerdo con el gobierno sobre el futuro del cuestionado plan de reformas previsionales. Siga disfrutando la programación de ATC. Nosotros en cualquier momento regresamos con más noticias.
ATC. A toda hora, en todo el país. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Y como es la hora de los mosquitos, este es el momento de encender RAID 45 noches. La tecla de apagar mosquitos. Al cine de bajo presupuesto se lo llamó clase B. Las películas clase B eran, por sobre todas las cosas, muy entretenidas. De este tipo de cine surgió un director muy serio, Alfred Hitchcock. Él fue uno de los cineastas que se atrevió a mencionar la palabra arte en Hollywood y fue escuchado, porque sus películas artísticas también ganaron dinero. El cine inglés ha sido siempre un importante semillero de grandes directores. Basta con nombrar al maestro del suspenso Alfred Hitchcock, que nació en Gran Bretaña en 1899. Sus mayores éxitos los produjo en América, donde desembarcó en 1940 con Rebecca, una mujer inolvidable, que ganó el Oscar ese año. Después llegaron éxitos como Pacto Siniestro, La Ventana Indiscreta o la inolvidable Psicosis. From which we get beautiful sound. Es también autor de una película rodada íntegramente en plano secuencia, como fue Festín Diabólico. He's got it. He knows. He knows. He knows. All right. He knows. Easy. I'll take care of you. Won't. I'd just as soon kill you as kill him. Sooner. This is what you wanted, isn't it? Somebody else to know. Somebody else to see how brilliant you are, just like at school. I told you we'd find out. But oh no, you had to have him here. And now we're done for. Now I don't know. You made me do it and I hate you. I hate both of us. Si bien fue nominado 4 veces para el Oscar, jamás obtuvo el premio. Otro gran olvido de la Academia. También de Europa, pero de la parte ibérica, surgió otro de los directores más discutidos, Luis Buñuel. Fue uno de los máximos exponentes del surrealismo dentro del cine. En 1928 filmó con la colaboración de Salvador Dalí El perro andaluz. Casi toda la obra de Buñuel se caracterizó por su fuerte inconformismo. Murió en México en 1983. También Italia ha aportado hombres con la capacidad de pasar a la historia gracias a su labor detrás de una cámara. Es sin duda el director italiano más importante de la historia. Un hombre nacido en 1920. Su nombre, Federico Fellini. El cine de Fellini mezcló inteligentemente el grotesco con lo lírico y lo sentimental. Sus personajes extravagantes le dieron a sus películas un sello inconfundible. Quello dopo l'ora sta a casa tua coi soldi in bocca, da merenda, Marcello.
bad with that woman? En 1952, en nuestro país, un actor y cantante de tangos iba a iniciarse en la dirección. Hablamos de Hugo del Carril, cuya ópera prima se tituló Las aguas bajan turbias, y pronto se convirtió en un clásico de la cinematografía latinoamericana. Gastos del guaraní 285. Deben 987 y 974. No estoy de acuerdo, patrón. ¿Cómo? Mi hermano y yo debemos 600 pesos nomás. Es lo que hemos recibido. Así nos dijo el conchavador allá en Posada. ¿Y a mí qué me importa lo que le dijeron allá? Lo que vale lo que está anotado aquí. El patrón ha pagado esto por ustedes y esto es lo que tienen que devolver. Esto es un abuso. ¿Qué abuso, ni 8 cuartos? Del lejano oriente surgió otro director capaz de volcar al celuloide su estilo único y personal. Akira Kurosawa es creador de historias como Rashomon, Los 7 samuráis y más recientemente Sueños. 今さら泣いても仕方がない。この子を責めるのはよしましょう。この子は私たちが切られる時泣いてくれた。この子にもう一度この桃畑の花盛りを見せてやろう。 En Francia, el hijo de un pintor impresionista, Jean Renoir, realizó, a pesar de los altibajos en la época depresiva anterior a la Segunda Guerra Mundial, 2 films de gran calidad, La Gran Ilusión y Las Reglas del Juego. Le ministre n'a pas pu venir lui-même, mais il me charge de vous dire toute son admiration et de vous transmettre ses chaleureuses félicitations. C'est pas mal, vous savez quelle main. Comment, elle est là? Non. Nous voici enfin auprès d'André Jurieux qui va certainement pas refuser de dire quelques mots au micro de Radio Cité. Elle n'a pas pu. Tu sais que c'est à cause d'elle que... C'est pour elle que je fais ça. Je le sais bien. Pardon, monsieur André Jurieux. Écoutez, vous ne pouvez pas refuser de nous dire quelques mots. Dites quelques mots au micro, monsieur. Elle n'a pas pu. Écoutez, vous venez de faire un raid au-dessus de l'Atlantique. Vous étiez seul en avion pendant une journée. Vous avez bien quelque chose à nous dire. Trouvez quelque chose. Dites-leur n'importe quoi. Vous êtes content. Je suis très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. Elle n'est même pas là pour m'attendre. Elle ne s'est même pas dérangée. Si elle m'entend, je lui dis publiquement qu'elle est déloyale. Fue el inspirador de otros cineastas que le siguieron en la Nouvelle Vague, como François Truffaut y Jean-Luc Godard. Estos nombres son algunos de una larga lista de realizadores que a lo largo de 100 años de la historia del cine han ayudado en instantes. Seguimos compartiendo este especial de 2 horas de duración de Contacto Visual. El próximo sábado festejamos la Navidad en Contacto Visual. En un programa especial descubriremos la verdadera identidad de uno de los personajes más famosos de esta celebración. I hate this job. Is something wrong? Is this your real name? Santa Claus. Además, repasaremos los films ambientados en esta época del año y compartiremos divertidos fragmentos de películas navideñas.
los villancicos, las historias bíblicas. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las leyendas y el folclore navideño. Todo esto y mucho más en este especial de Contacto Visual. Para la realización de programas de televisión, comerciales, videos institucionales, eventos o cualquier proyecto audiovisual que usted requiera, Film Suez. En Film Suez le ofrecemos un servicio integral de producción y postproducción, sistemas de edición lineal y no lineal con generador de efectos de avanzada y una atención personalizada que le ofrece capacidad y experiencia en el medio audiovisual. Para servicios de producción y postproducción, Film Suez. En diciembre, Página 30 regala un video hablado en español. Tom y Jerry, la película. Los clásicos rivales tiernamente unidos en una ciudad peligrosa y llena de siniestros personajes. Tom y Jerry, la película. Este mes, de regalo, con Página 30. Una de ellas recibió el ataché de regalo. Lo ganó con Diners. Hizo las compras de siempre, pero en vez de usar distintas tarjetas, usó siempre Diners. Sea inteligente. Con Club Points de Diners, automáticamente, cada peso que paga es un punto que gana para llevarse más premios en menos tiempo. ¿Adivinó cuál es la socia Diners? Si aún no es socio, llámenos. Te cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Pero me llamo Alexander. No soy mudo. Tengo cosas para decir. Stavisky. ¿Usted qué es aquí? Todo. Todo es mío. Es mi imperio. ¿Puedo regalarle París? El poder, la ambición. 600.000 francos distribuidos a la lista de chantaje. 3,5 millones tragados por la sociedad de prensa. 2 millones de honorarios, de gratificaciones, de sobornos para tus abogados, tus diputados, tus generales y tus experfectos. Ya terminó, Alex. El derroche y la farsa. Descubrieron los bonos falsos de Bayona. Stavisky, una impecable reconstrucción de época en un film del genial director Alain Resnais, con Jean-Paul Belmondo y Charles Boyer. Este sábado, en horario especial a las 23, en la gran noche del cine, solo en ATC para todo el país. ¿Vos sabés las cosas en mis 20 y tantos años de profesión, las firmas que yo he hecho? Y nunca he cobrado nada. Nada. Solamente un besito, un regalito. Sorpréndase. Moria Kazan con Luis Peldi. Este lunes a las 14, Soufflé a la tarde, solo en ATC, para todo el país. ATC, a toda hora, en todo el país. En diciembre, Página 30 regala un video hablado en español. Tom y Jerry, la película. Los clásicos rivales tiernamente unidos en una ciudad peligrosa y llena de siniestros personajes. Tom y Jerry, la película. Este mes, de regalo,
con Página 30. Everybody join and sing along. Diddy-diddy-dum-dum, it's a lot of good fun when you're singing Five-O's little song. Tan antiguos como el cine mismo, los dibujos animados han sabido ganarse un lugar en el corazón de todos los espectadores, en especial el de los más pequeños. Times were tough and we were starving. We could not afford to stay. We packed our grips and took a little trip over to the US. Betty Boop, una vampiresa prohibida en los años 30 por violar los límites censores, es una de las animaciones más famosas de la primera época. This applies to every kitty, even though sometimes they're pretty. They'd like to make a meal out of me. Y Popeye, que nació en 1930 y se realizó hasta 1947. En los estudios se crearon mundos perfectos con sonidos de fondo y bloques para dibujos. Pero a alguien se le ocurrió usar la imaginación para animar dibujos y todo comenzó con un ratón. Pero si hablamos de dibujos animados, es necesario referirnos al más grande de los realizadores dedicados a este género, Walt Disney. A principios de la década del 30 y con un grupo de 250 caricaturistas, realizó Sinfonías Tontas y El Vapor Willy, donde aparecía por primera vez el ratón Mickey, con un look bastante distinto al que conocemos hoy en día. En 1937, Disney invirtió $1.700.000 en una versión animada del cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves y los 7 enanitos. Este fue el primer largometraje en dibujos animados. Luego llegaron Fantasía, Bambi y Dumbo, y un sinfín de criaturas animadas que hicieron las delicias del público infantil de todo el mundo. En 1941, uno de los principales dibujantes de la Disney, Stephen Bosustow, se alejó y junto a otros dibujantes creó un personaje que se haría famoso, Mr. Magoo. En los 50, Walter Lantz dio vida a un pájaro muy particular, Loquillo. Tex Avery y Chuck Jones crearon desde 1938 hasta 1952 para la Warner Bros. Personajes como Bugs Bunny, Elmer y el Pato Lucas. Now I've got you. What's up, Jack? Insulting my integrity! En la Metro-Goldwyn-Mayer, William Hanna, Joseph Barbera y Fred Quimby crearon a Tom y Jerry. Estas historias de persecuciones entre el gato y el ratón dieron pie a otras como Tweety y Silvestre o El Coyote y el Correcaminos. En la Argentina, el dibujo animado no ha cosechado muchos exponentes. Sin embargo, los personajes creados por García Ferré en 1000 intentos y un invento son los más populares. En esa película, Antiojito y Antifaz, dos personajes de una revista semanal, se enfrentaban con la popular Bruja Cachabacha. No te asustes, pero fíjate, sobrino, justo cuando iba a hallar la fórmula para hacer invisible a la gente, me viene a pasar esto. ¿Estuviste por conseguirla? ¿Sí? ¿Te imaginas, Antiojito? Lástima que me falló el uranio 235. Ay, tío, siempre te pasa lo mismo. Claro que ninguna de estas creaciones significó para el cine tanto como los creados por Walt Disney. Aunque se lo acusó de mediocre, autoritario y antisemita,
Sus creaciones, Donald, Goofy, Pluto y Mickey, como sus largometrajes, son trabajos que siempre supervisó él mismo. Si bien ahora las técnicas para realizar dibujos animados han cambiado, películas como La Bella y la Bestia, Aladino, El Rey León, o Pocahontas, aún llevan el sello indiscutido de su estudio y siguen manteniendo la filosofía que Disney siempre proclamó: lograr un entretenimiento para toda la familia. No se vaya, que en instantes seguimos festejando los 100 años del cine en Contacto Visual. El próximo sábado festejamos la Navidad en Contacto Visual. En un programa especial descubriremos la verdadera identidad de uno de los personajes más famosos de esta celebración. I hate this job. Is something wrong? Is this your real name? Santa Claus. Además, repasaremos los films ambientados en esta época del año y compartiremos divertidos fragmentos de películas navideñas. Los villancicos. Las historias bíblicas. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las leyendas y el folclore navideño. Santa, your father this year. Todo esto y mucho más en este especial de Contacto Visual. La mejor música de película está en el CD de Contacto Visual Volumen 1. Los temas principales de films como Tiempos Violentos, El Rey León y Filadelfia en un compact de película. Contacto Visual Volumen 1. Cassette y compact disc DBN. La Biblia, sus símbolos y enigmas, sus respuestas. Colección Conozca Más revela qué quiso decir Dios cuando dictó el libro de mayor venta en el mundo. Además, el Arca de Noé en un fantástico video. Cool Dude. Sumergilo 20 minutos en agua fría y disfruta por 24 horas de su increíble frescura. Cool Dude se vuelve a usar y a usar. Adiós a los bajones de versión con Cool Dude, el pañuelo refrescante. La vida es un mapa que llamamos destino. Llama al 0600 12346. El tarot, el I Ching y el horóscopo nos guían. Las velas, los saumerios nos ayudan. Encontrá tu guía y tu ayuda cósmica en Línea Astral. Llama al 0600 12346. No estudian para ser médicos, ingenieros o abogados. No entrenan para jugar en Boca ni en River. Son jóvenes que se preparan para servir a la comunidad desde la Prefectura Naval Argentina. Vos podés ser uno de ellos. Secreta obsesión. ¿Qué pasa contigo? Es que no puedes ver que se acabó. Ya no nos quieren aquí, Paul. ¿Esperarás que traten de matarnos? Una dramática búsqueda de la propia identidad en un film atrapante. Paul, este es tu hijo. Este es el hijo que tanto te asusta. Julie Christie, Ben Gazzara y Patrick Bruel en Secreta Obsesión. Este miércoles a las 22 en Viva el Cine. Estrenos todo el año, solo en ATC para todo el país.
Este domingo pique en punta con Campeones. Turismo Nacional, clases 2, 3 y 4. En directo desde el Autódromo de Rosario. La última carrera del año. Este domingo a las 10. Campeones. A toda velocidad. Solo en ATC. Para todo el país. ATC. A toda hora, en todo el país. El relato clásico, es decir, aquel que tiene como protagonista a un héroe, ha nutrido a Hollywood en un 99%. En los Estados Unidos, el sujeto ideal para convertir en héroe era sin duda el cowboy. Un personaje rudo, fuerte, astuto y curioso. Amo los westerns, esté yo en ellos o no. Son la clase de películas que voy a ver en cualquier momento. Es divertido. Cuanto más estoy en el negocio, más aprecio a los tipos como John Wayne y los westerns y todo lo que lleva a hacer eso. En 1923, la Paramount ofreció la primera gran epopeya del oeste, La Caravana de Oregon. El éxito de esta película abrió las puertas para que un año más tarde John Ford ofreciera The Iron Horse. Ford fue el maestro de los westerns. A pesar de que los anteriores realizadores sabían utilizar los silencios, fue Ford el que estableció el límite entre el bien y el mal, el que hizo prevalecer la acción y utilizó el despliegue de los grandes escenarios. En 1926, Ford rodó Tres hombres malos, pero a pesar de su éxito, debieron pasar 13 años hasta que filmó. Pronto el western comenzó a dar nombres típicos que solo eran relacionados con el caballo y el lazo. El vaquero por excelencia es sin duda John Wayne. Oh, steady, ho, ho. Hey, look, it's Ringo. Yeah. Hello, kid. Hello, Curly. I'll take the Winchester. You may need me in this Winchester, Curly. Saw a ranch house burning last night. You don't understand, kid. You're under arrest. Entre 1950 y 1960 se da un gran auge del llamado Western Spaghetti. Muchos de ellos encarnados por actores italianos como Franco Nero, Giuliano Gemma y los americanos Lee Van Cleef y Clint Eastwood. Este curioso subgénero dentro de las películas del oeste surgió cuando los productores norteamericanos descubrieron que resultaba mucho más barato rodar en Europa que en propio territorio americano. De esta manera, cargando lo mínimo indispensable, actores, técnicos y productores viajaron hacia Italia y España, en donde rodaron muchas películas clase B que hoy son consideradas de culto. Lady Luck wasn't on your side, gentlemen. I didn't want to take advantage. But Lady Luck comes around to everyone sooner or later. You really ought to give us a chance. I gave you 2 days. Your Luck is no Lady Macho. She's a two-bit whore and I don't like it. You really ought to watch your tongue, you know? El propio Carlos Monzón, después del éxito de La Mari, dirigida por Daniel Tiner, filmó un espagueti titulado El Macho, acompañado por una joven Susana Jiménez. You filthy, miserable, lying, rotten, horrid toad. Let me guess. You're angry at me.
You had your nerve, didn't you, bringing that horrible woman back here? I just didn't have the heart to leave her alone. You managed to leave me pretty easily. Forgive me. I'm just so jealous. En 1985, Lawrence Kasdan realizó Silverado, interpretada por Kevin Costner, que en 1994 volvió a ponerse las botas para realizar Wyatt Earp. My name is Wyatt Earp. We've got some new laws since you boys were here. Tell them, Morgan. All visitors will check their guns immediately upon arrival. That'll be the day. So you and your boys are welcome in Dodge City as long as you obey the law. But if you don't want to cooperate, I'm going to open you up right now with this shotgun so loud your whole crew's going to see what you had for breakfast. El máximo reconocimiento al western fueron sin duda los premios que la Academia le otorgó a Clint Eastwood por su excelente labor en Los Imperdonables. Todo un homenaje a ese género inmortal que es el western. Personajes, películas y protagonistas de la maravillosa historia del cine en Contacto Visual. El próximo sábado festejamos la Navidad en Contacto Visual. ATC, a toda hora, en todo el país. El maquillaje en el cine tuvo un máximo exponente en la década del 20, cuando aún era mudo. Lon Chaney diseñaba su propio maquillaje y pronto se convirtió en una estrella del cine del horror. Sus personajes más célebres son el fantasma de la ópera y el jorobado de Notre Dame. La Universal había comprado en 1930 los derechos para llevar al cine la obra de Bram Stoker, Drácula, y planeaban que Chaney lo interpretara, pero el actor murió ese mismo año. De esta manera y después de un arduo casting, el vampiro rumano fue encarnado por un actor húngaro, Bela Lugosi. Dracula. This is Dracula. Doesn't Dracula ever end for you? No, no. Dracula never ends. I don't know whether I shall call it a fortune or a cause, but it never ends. El éxito de Drácula fue tan grande que pronto la Universal planeó llevar a la pantalla a todos los monstruos de la literatura gótica. Así llegó Frankenstein,
Y con él, un actor cuyo nombre es sinónimo de miedo, Boris Karloff. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Más tarde fue el turno de La Momia, El Hombre Lobo y El Hombre Invisible. Las arcas de la Universal se llenaban más y más a medida que las secuelas se gestaban una tras otra. La hija de Drácula, la novia de Frankenstein, el hijo de Drácula, Frankenstein frente al hombre lobo y la casa de Drácula, entre otras. El auge del horror en el cine americano duró hasta mediados del 40 y tuvo su resurgimiento en 1957, cuando una humilde productora inglesa llamada Hammer Films produjo La Maldición de Frankenstein. Esta película no solo lanzó a la fama a la Hammer, sino a dos de las más grandes estrellas del género, Christopher Lee y Peter Cushing. Otra de las figuras más importantes que dio el cine de horror fue Vincent Price, que protagonizó filmes como La Mosca o los cuentos de Edgar Allan Poe. Wear it! You buried your own sister alive! But I had to do it. Can't you understand that? She was doomed. Where is she? Where is she? Where is she? En Argentina, el máximo exponente del género fue Narciso Ibáñez Menta, que durante muchos años aterrorizó al público de nuestro país con sus convincentes interpretaciones y su inquietante voz. Los invito a presenciar mañana el experimento que realizaré en el manicomio de Carwell. Allí podrán comprobar si estoy equivocado o no. Voy a intentar, mediante el magnetismo, la curación de un loco. Pero poco tienen que ver esas producciones con las más modernas, que desde el estreno de El Exorcista han inundado de sangre las pantallas de todo el mundo. Después de la pausa, habrá más historia del cine en este especial de 2 horas de Contacto Visual. Vista 100% confiable. Hay una línea para conocer gente, ser amigos y hasta enamorarse. Llama a la línea 0747-12345 y podrás hablar con varias personas en conferencia. Quédate en la línea 0747-12345, solo para adultos.
Estas gotas de lavandina, la higiene personal y de los alimentos, y en especial el cuidado de toda esta gente, es lo que está combatiendo al cólera. Sigamos atentos. Derrotar al cólera es trabajo de todos. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. Pero me... Con precaución, en bicicleta, precaución. Si ruta por la calle, la bici andás. Con precaución, que sea en el sentido que los autos van. Haces señales y vas a maniobrar. Con precaución, se va por el rojo. Para. Precaución, en bicicleta, precaución. De noche iluminate para vivir más. Hacete ver usando luces y accesorios reflectantes, especialmente de noche. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773. En los años 70, 3 hombres volvieron a cambiar la historia de la cinematografía nuevamente. Francis Ford Coppola nos dio la saga del Padrino. Su amigo George Lucas haría películas épicas, fantásticas, con un fuerte eje moral. Y por supuesto, la tercera nueva voz fue la de Steven Spielberg, cuyo poder de entretener parece ilimitado. El cine ha sido testigo de superproducciones épicas de la talla de Los 10 Mandamientos Ben-Hur o Spartaco del controvertido Stanley Kubrick. El propio Jesucristo ha sido llevado a la pantalla en cintas como Rey de Reyes, Asimismo, los proyectores de todo el mundo han reflejado historias de guerra. Desde 12 del patíbulo hasta Pelotón, de Oliver Stone. Historias de gangsters. Amores frustrados. Clamores de libertad. Pasiones descontroladas. Encuentros entre hermanos. Y encuentros cercanos. En los últimos años, un nuevo mundo se instaló en las películas para fascinar al público. Con los efectos especiales, las nuevas tecnologías permitieron crear todas las imágenes posibles. Las películas se volvieron espectaculares, ruidosas, pero sin perder los lazos con sus antecesoras. Seres humanos y extraterrestres. Animales domésticos y grandes saurios. Nos ha trasladado hasta el pasado y nos ha llevado hacia el futuro. Todo esto es muy probable que ni los hermanos Lumière ni Edison pudieran imaginarlo. El cine es un entretenimiento, pero por sobre todo es un idioma universal. Y es muy probable que la razón de su éxito radique en la posibilidad, al menos por unos segundos, de transformar los sueños más imposibles en realidad.
imposible imaginar la vida sin las películas. Hemos aprendido tanto de ellas. A 100 años de la creación del cine, hemos llegado a un punto en el que cualquiera puede filmar una película. El desafío está en hacerlas bien y con honestidad. Por suerte todavía se puede ver a los grandes y aprender de ellos. Todo lo que hace falta es mirar. Nos vamos, nos encontramos como siempre la semana que viene para compartir con todos ustedes Contacto Visual. Buenas noches.